tema importante conocer cuáles son estas etapas para saber a qué nos vamos a enfrentar en ese proceso de conformación y de creación de empresa. Inicialmente encontramos la etapa de embrión, ¿no? Pero bueno, como les decía, todo tiene un ciclo de vida y en una empresa este ciclo de vida hace referencia a estas etapas, las cuales van desde el inicio de la actividad hasta que cesa la misma, es decir, desde que se inicia como tal, se constituye la empresa hasta que damos por terminada la actividad. Incluso se hace en algunos momentos o en algunas situaciones mejor, se hace por voluntad propia, es decir, se deshace la sociedad y en los peores casos se cesa la actividad por temas de quiebra, de fracasos económicos o administrativos. Entonces, vamos a hablar de estas etapas, las cuales tienen como unas características, unas pautas que las hacen mejor entendibles, ¿cierto? De acuerdo al grado de desarrollo de la compañía. Entonces, son 5 etapas exactamente. La primera de ellas es la etapa de embrión. Entonces, aquí esta etapa es donde la empresa empieza a funcionar, es decir, cuando ya está creada y vamos a iniciar con el desarrollo de la actividad económica de acuerdo a la actividad que se haya desarrollado, al sector que pertenezcamos, al tipo de sociedad que hayamos elegido. Y demás. Entonces, aquí es donde como tal empieza a funcionar la empresa y el volumen de gastos normalmente supera los ingresos. Es claro que cuando vamos a crear empresa debemos hacer muchos desembolsos, tenemos muchos gastos y muchas inversiones, ¿verdad? Entonces, al momento de crear empresa debemos tener en cuenta que los recursos son muy altos, es decir, que debemos contar con suficientes y con ampliamente recursos para poder iniciar con la empresa. Entonces, debemos tener en cuenta que estos recursos pues van a ir a, por ejemplo, la compra de infraestructura, de maquinaria, de equipos, de materia prima, de muebles y enseres y de todos aquellos elementos y materiales que son necesarios para iniciar con la actividad, ¿verdad? Entonces aquí se eleva la inversión, pero pues es con el fin de potenciar la demanda de los clientes. Es decir, que si nosotros aperturamos nuestra empresa, iniciamos con nuestra actividad, hoy en día pues el cliente es de observar, ¿cierto? Muchas veces el cliente primero se fija en lo que hay, cómo está estructuralmente compuesta la empresa, es decir, cómo está su infraestructura, sus muebles, su tecnología, sus productos, la manera como los exhiben, la manera como se producen. Entonces, es claro que aquí debemos invertir suficientes y amplios recursos para poder potenciar la demanda de los clientes. Es decir, aquí vamos a empezar a ganar los nuevos clientes potenciales, aquellos que van y se fijan, ¿cierto? Observan cómo está desarrollándose la actividad dentro de esta empresa. Aquí hay unas características muy puntuales y que debemos tener en cuenta al momento de abrir empresa. Debemos tener muy claro que cuando creamos empresa, inmediatamente no vamos a ver los resultados, ¿cierto? Que, esperar un buen tiempo, incluso hasta llegar hasta la tercera etapa más o menos, em, para poder ver los resultados, para poder decir mi empresa está funcionando. A veces tenemos el concepto de que creamos la empresa hoy y queremos que en 2 meses
ya se vean los resultados. Yo les digo que esto es una mentira. Aproximadamente los resultados dentro de una empresa se van a ver al cabo de un año. Es decir, que debemos sostenernos y sobrevivir durante todo un año en el mercado para luego empezar a ver los resultados. Entonces, como les decía, esta etapa de embrión tiene unas características muy puntuales. Una de ellas es el lento crecimiento, es decir, que no podemos esperar que si hoy aperturamos nuestra empresa en un mes, en unos días, ¿cierto? Veamos que esto está como al tope de clientes, que hay una demanda excesiva de clientes. No es así. La demanda siempre va a ser baja, por tanto, el crecimiento va a ser lento, va a ser paulatinamente. Otra característica de esta etapa es los altos precios. Y aquí, en cuanto a los precios altos, es porque el volumen de producción para conseguir algo que se llama economías de escala aún no se ha alcanzado. Entonces, para que me entiendan un poco, vamos a aclarar el concepto de economía de escala. La economía de escala es producir una mayor cantidad de productos, pero a un menor costo de producción, ¿cierto? Sabemos que a mayor cantidad de producción, pues menores van a ser sus costos. No es lo mismo conseguir la materia prima para 10 unidades que para 100. Sabemos que a mayor cantidad, pues los proveedores nos van a dar mejores precios, por tanto el costo de producción va a ser menor. Eso es lo que llamamos economía de escala. Pues en esta etapa de embrión, como hasta ahora estamos iniciando, como hasta ahora va a empezar a funcionar la empresa, no podemos perdón, em, producir volumen de productos o de bienes, ¿verdad? Porque hasta ahora estamos empezando. No podemos de pronto invertir o gastar nuestros recursos en un alto volumen de materia prima, porque pues, como les digo, hasta ahora estamos empezando, no tenemos la suficiente demanda de clientes, entonces no podemos represar en inventarios un montón de productos o de bienes. Entonces, lo que hacemos en ese caso es subir un poco los precios, ¿verdad? Obviamente, esto hay que tener en cuenta los precios que se están manejando en el mercado. No es porque voy a empezar mi actividad, entonces necesito de una vez empezar a recuperar esta inversión, entonces vamos a elevar el precio cuando en el mercado el precio de ese producto es menor, entonces hay que tener también mucho cuidado en eso, que el precio sea un poco relativo, ¿cierto?, al que se está manejando en el mercado. Entonces, esto es bien importante. Otro punto importante aquí es que hay grandes necesidades de inversión, ¿sí? Otra característica de esta etapa es que requiere de una potente inversión para poder desarrollar el producto, es decir, para poderlo fabricar y así aumentar la demanda de clientes. Entonces, aquí tenemos que tener muy claro que es todo el tiempo tenemos que inyectarle recursos, más no vamos a generar recursos. ¿Sí me hago entender? Es decir, aquí es invertir, 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 invertir durante mucho tiempo, como les digo, aproximadamente un año, ¿cierto? Pero pues eso también depende de cómo se maneje el tema del marketing, el tema del mercadeo, la innovación de productos, la calidad, la necesidad que estamos cubriendo con estos productos. Entonces, esto también juega un papel importante. Hay casos de empresas que a los 4 o 5 meses, máximo los 6 meses, se empiezan a ver los resultados, pero esto por la innovación de productos y por todos estos valores agregados que hacen una diferenciación en el mercado y que hace que nuestros clientes empiecen a aumentar la demanda, es decir, empecemos a ganar esos clientes, perdón, potenciales. Entonces, esto es importante, juega un papel importante en el inicio de la empresa. No es como que invierta, invierta, invierta y no jugarle con el tema del marketing y la publicidad. Hoy en día las empresas funcionan y se hacen notar, ¿cierto? Marcan una pauta en el mercado y en su sector, es por el tema de cómo vendemos
la marca, la empresa, los productos y demás. Em, Otra y última característica de esta etapa y es la que normalmente es pensada por el empresario al momento de iniciar y es de una vez pensar en el cierre. Entonces, en esta etapa hay alto riesgo de cierre de la empresa, ¿cierto? A veces vemos y quizás muchos de ustedes hemos tenido la experiencia de que vemos que abren un local, ¿cierto? Inician con una idea de negocio y al cabo de 2 meses lo cerraron, ¿sí? Es por eso, porque el empresario no tiene la concepción de que abrió empresa y los resultados se van a ver a largo tiempo, sino que piensa que es de una vez y inmediatamente que se van a ver las utilidades, las ganancias, el movimiento de recursos y no es así. Entonces, lo que a veces la opción que toma el empresario es cerremos porque esto no está dando, es lo que popularmente se dice, pero no. Lo que, lo que pasa es que, pues, debido a que se hizo una gran inversión inicial, ¿cierto? Para montar empresa, para la compra de todos los elementos, los materiales, los recursos que se necesitan para iniciar. Entonces, al ver que hay una gran inversión y que las ventas no han como despegado como tal, sino que hay un lento crecimiento, pues claro, el empresario se asusta y dice, esto no me está dando, invertí mucho dinero, hay que cerrar, ¿cierto? Entonces esa es la peor opción y el peor camino que puede tomar el empresario. ¿Por qué? Porque hasta ahora está iniciando como tal. Entonces, eso es la etapa de embrión. Ya luego encontramos la siguiente etapa, es la etapa de crecimiento. Entonces, ya aquí la empresa empieza a obtener beneficios positivos, es decir, que ya hay un aumento un poco fuerte en la demanda, ¿cierto? Es decir, que ya ha pasado un tiempo, ya ha transcurrido un tiempo, unos meses, y ya la empresa está siendo reconocida, ya las personas dicen, en tal lugar hay tales productos, vamos a ver si allá los conseguimos, vamos a ver qué tal el precio, vamos a ensayar cómo es la calidad, ¿cierto? Entonces empieza ya a aumentar la demanda de clientes. Entonces ya aquí es una etapa de progresión, es decir, empieza a crecer también paulatinamente, no es de un momento a otro, ¿cierto? Como les digo, todo tiene sus procesos, todos tienen su tiempo, sus etapas. Entonces aquí la etapa de crecimiento, si ya hay un aumento de clientes, un aumento de demanda, entonces aquí ya empieza como a cambiar las cosas, el empresario empieza a ver un poco de luz al final del túnel y dice, bueno, aquí ya me estoy ganando clientes, estoy vendiendo más, están aumentando las ventas. Hay unas características puntuales, hay un rápido crecimiento, ¿cierto? ¿Por qué? Por lo que les decía, aumenta la demanda de la entrada de nuevos clientes, ¿sí? Entonces, muchos clientes que les digo que por ensayar el producto, por probarlo, por simplemente entrar a curiosear el lugar, entonces empiezan el aumento de los nuevos clientes, ¿sí? Los que quieren iniciar, ¿cierto? Con la compra de productos. Entonces, aquí el crecimiento de los nuevos clientes sí es rápido como tal. Mm, Hay una situación que hay que tener en cuenta en esta etapa y es que hay limitada presión competitiva en los precios. ¿Qué quiere decir? Que como hay nuevas empresas que están entrando al sector, se produce una amenaza de precios, ¿sí? Entonces, ejemplo, la competencia está viendo que al lado pusieron la misma empresa o el mismo local o que se dedica a vender los mismos productos, entonces, ¿qué digo? No, pues lo nuevo es innovador, mucha gente se va a ir para allá. Entonces, yo voy a competir con precios. Entonces, los mismos productos que hay allá, yo también los tengo, pero yo
voy a darlos a un precio asequible al cliente, voy a hacer promociones, voy a disminuir el precio, voy a dar regalos, voy a hacer algún tipo de rifa, en fin. Esto lo que hace es presionar y amenazar como tal, perdón, la competitividad, pero en cuanto a los precios, ¿sí? Incluso hay empresas que por competir con precios llegan a la competencia desleal y eso pues eso afecta enormemente la economía del sector, ¿verdad? Eso incluso tiene penalización porque es muy claro. Superintendencia en decir, ojo con las competencias desleales. Si ustedes van a jugar con el precio, que sean, incluso a veces encontramos en el mercado productos que traen precio sugerido, ¿verdad? Entonces, eso es para que se haga bajo una competencia armónica, una competencia leal. Entonces, esto se va a presentar en la etapa de crecimiento, ¿cierto? Mi competencia al ver que estoy creciendo en ventas, que están entrando nuevos clientes a mi empresa, a mi local, entonces van a decir, ah, no, aquí está fuerte la competencia, vamos a presionar con los precios. Entonces, eso se va a, em, a ver en esta etapa. Hay una situación o una estrategia con la que se puede contrarrestar esto y es reducir los precios para la empresa que está en esta etapa de crecimiento, ¿sí? Pero ojo, si ya conseguimos la economía de escala, ¿sí? Si ya conseguimos esa economía de escala, podemos empezar a jugar con los precios, es decir, cuando ya tenemos de pronto una producción muy alta y entonces podemos disminuir los costos de producción, ahí sí podemos jugar con los precios. De lo contrario, pues tendremos que seguir con los precios que iniciamos, así sean un poco más altos que los de la competencia, pero como dicen por ahí coloquialmente, todavía no nos podemos dar el lujo de jugar con precios bajos porque estamos recuperando la inversión. Hasta ahora estamos empezando a crecer. Entonces, en esa etapa de crecimiento hay que tener mucho cuidado con la competencia y sus precios, que va a ser el arma y la estrategia que va a utilizar la competencia para evitar que nosotros empecemos a crecer como tal. Ya en la tercera etapa encontramos la etapa de despegue. Entonces aquí ya, si en la etapa de crecimiento se empezaban a obtener beneficios positivos, en esta etapa esos beneficios se vuelven consistentes, es decir, que ya constantemente hay nuevos clientes, ya constantemente se ve las ventas en crecimiento, es decir, ya no es un solo día que se ve como la afluencia de clientes, sino que va a ser todos los días, se van a empezar a ver como la entrada de dinero, ¿cierto? El movimiento de recursos, las utilidades y empiezo a ver que despegó mi empresa, es decir, hay que ya las ventas superan a la inversión, ¿cierto? Que ya el crecimiento, ya la etapa de crecimiento decae un poco debido a la gran competencia, pero ¿qué pasa? Ya mi empresa está despegando, ¿sí? Entonces es como una dualidad que hay ahí. La etapa de crecimiento empieza a caer, pero se empieza a afianzar como tal la empresa, ¿cierto? Y es lo que se conoce como despegue. Entonces, aquí la demanda comienza a llegar a un punto máximo. Entonces, aquí em, ya los nuevos clientes empiezan ya a llegar a su punto máximo, es decir, dejan de ser nuevos y se convierten en potenciales, ¿ya? Pero aquí hay un problema y es que se dificulta un poco la consecución de nuevos clientes, ¿ya? ¿Por qué? Porque esos nuevos que yo tenía en la etapa de crecimiento ya se me volvieron clientes potenciales. Eso ustedes lo debieron ver en microeconomía. Una cosa es el cliente potencial y otro es el nuevo cliente. El cliente
potencial es aquel que ya me compra a mí constantemente y el nuevo cliente es aquel que yo quiero ir a conquistar. Entonces, ¿qué pasa? En la etapa de despegue ya hay esos nuevos clientes pasaron a ser potenciales y ahora viene la tarea de conseguir nuevos clientes, porque ¿qué pasa? Si esos nuevos no se sienten atraídos por el producto, entonces yo tengo que empezar nuevamente a innovar para que yo pueda conquistar esos nuevos clientes que al inicio como que no se vieron atraídos por mi producto. Entonces, aquí empieza, aquí es donde el diseño, la innovación, la publicidad, el marketing y el mercadeo juegan un papel importante en la etapa de despegue. Voy a mantener los clientes potenciales, pero no me puedo quedar ahí. Tengo que seguir conquistando nuevos clientes. Entonces, ahí es bien importante todas estas estrategias de marketing, como les digo, para poderlo conseguir finalmente. En esta etapa también se presenta una competencia más fuerte, es decir, que como ya estamos eh, afianzando nuestros clientes potenciales, entonces la competencia, recuerden que la competencia siempre va a estar presente, desde la etapa embrión hasta la última etapa, que en este caso sería la etapa de declive, es decir, siempre vamos a tener empresas mm, que están dentro de nuestro mismo sector, que desarrollan o ofrecen nuestra misma actividad económica, por tanto, todo el tiempo la competencia va a estar ahí. Entonces, en esta etapa la competencia se va haciendo más fuerte porque ya pasé del crecimiento a, a fortalecerse como tal la demanda. Entonces, aquí lo que queremos es evitar que se caiga las demandas de clientes, ya sean potenciales o nuevos. Entonces, aquí se convierte ya una batalla entre competidores, ¿sí? Entonces, ahí es donde la competencia se vuelve fuerte, incluso puede llegar a la competencia desleal. Entonces, ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Y yo siempre digo que si nosotros competimos, no debemos competir con precios, porque ¿qué pasa? A veces tenemos el concepto de que lo barato, pues es malo, ¿cierto? O lo que es muy caro, también tiene sus desventajas. Entonces, nosotros siempre debemos mantenernos en precios acordes, en precios adecuados. A la demanda, a la oferta, al sector, a la actividad, a la economía incluso que se vive en el país. Entonces, no siempre competir con precios es la estrategia adecuada. Yo pienso que la estrategia adecuada es competir con calidad. Yo puedo ofrecer un producto de calidad sin necesidad que tenga un alto costo, ¿cierto? Sino un costo asequible, un precio adecuado. Entonces, aquí la competencia va a estar siempre enfocada en el precio. Yo puedo hacer la diferencia que no sea con el precio, sino con la calidad del producto. Em, Aquí pues como la competencia, como les digo, se vuelve muy fuerte, hay empresas que inician unos procesos de como de reinversión, ¿sí? De volver a estructurar de pronto la empresa en cuanto a lo que podemos observar. Entonces, cambian algunos muebles, hacen redecoraciones, incluso cambian de lugar, cambian las estrategias de publicidad, cambian colores, cambian logos, cambian símbolos. Entonces, esto es como una estrategia que utilizan muchas empresas en esta etapa para derrotar a la competencia, ¿sí? E incluso estas inversiones, como en la etapa de embrión, son mayores, superan y están por encima de la demanda. Es decir, que así no estén vendiendo tanto, van a invertirle en promociones, incluso traen figuras públicas para llamar la atención. Entonces, eso es hacer una fuerte inversión que está incluso por encima de la demanda y esto con el fin em, de pasar por encima de la competencia y ganarle,
¿sí? No en los precios, no en Buenas nada, noches, sino Jorge. de pronto en lo visual, ¿sí? Yo les digo algo y es que hoy en día los productos que venden eh, visualmente gustosos, vistosos, atractivos, eso es fuerte en la demanda. O sea, la demanda de ese producto va a incrementar fuertemente debido a eso. ¿Listo? Otra característica de esta etapa es la reducción de costos, ¿sí? Así se hayan o se hagan, perdón, inversiones en cuanto a lo que les digo de cambios de símbolos y demás, de todo aquello para poder competir. Se busca muchas veces reducir los costos, ¿ya? Entonces, se va a intentar reducir un poco los costos para sobrevivir a la dura competencia. Y es lo que, ahí es donde la empresa empieza como a tomar un rumbo de disminución, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Si una empresa tomó la opción de reinvertir, de incluso, como les digo, por encima de la demanda, pues ahí va a haber un tema económico fuerte, es decir, va a haber una afectación en las utilidades y en las ganancias. Entonces va a ir a tratar de reducir costos para poder como encontrar ese equilibrio, ¿cierto? Seguir en la competencia, pero equilibradamente en cuanto a reducción de costos y así poder continuar desarrollando su actividad. Entonces, empieza ahí un tema fuerte económico. Hoy en día vemos que muchas empresas por tema de pandemia, por tema de situación económica, pues fuerte que todos en algún momento atravesamos, como les digo, debido a esta pandemia. Entonces hay muchas empresas que empezaron a decaer, que empiezan a pensar como en cerrar, ¿cierto? En decir esto ya no está dando, esto yo ya le he invertido de otra manera, he tratado de, mm, de competir con otros productos, con innovación, pero pues esto no está como funcionando. Entonces ahí es donde viene la última característica de esta etapa y es que se empieza a percibir el riesgo de que hay que hacer un cese de este negocio, de esta empresa. Es decir, aquí es donde empieza a pensarse en que hay que mirar si hay que liquidar la empresa o busco la manera de fusionarme con otra y vender nuevas ideas, nuevos productos, a ver si de pronto esa es la salida, esa es la estrategia adecuada para poder como pasar ese trance que es en la etapa de despegue que se ve. Entonces, ahí es importante también las estrategias para no liquidar la empresa, es decir, para no cesar con las actividades. A veces funcionan las uniones entre empresas, mm, las, la manera de fusionar de pronto sea la estrategia de salida en esta etapa como tal. Ya en la cuarta etapa encontramos la etapa de madurez. Entonces, aquí es donde las cosas se empiezan a ver como más negativas. ¿Por qué? Porque en esta etapa es donde el crecimiento que se veía en la segunda etapa, ¿cierto? Se va convirtiendo en algo casi inexistente. Es decir, que empezaron a cesar un poco las demandas, pero si la empresa hizo una buena etapa de embrión, hizo una buena etapa de crecimiento, e hizo una buena etapa de despegue. En la etapa de madurez es donde la empresa se consolidó dentro del sector. Entonces son aquellas empresas que nosotros decimos, oye, pero esa empresa sí que ha durado, lleva como 20 años y ahí todavía se sostiene. Quiere decir que en esas tres etapas anteriores alcanzó a posicionarse como marca, como producto, como empresa
Entonces son esas empresas que nosotros siempre y en algún momento, quizás esporádicamente, pero en algún momento vamos a irle a comprar, ¿sí? Por lo que les digo, ya se posicionó esa marca, ¿sí? Entonces, en esta etapa, quien se consolidó se va a tratar de mantener, ¿sí? Em, como empresa como tal, ¿sí? Es decir, que si yo realicé las tres etapas anteriores adecuadamente con sus estrategias, innové, manejé buenos precios, el tema de la calidad es lo que me reconoce como empresa, pues en esta etapa de madurez me consolidé y no voy a tener como tantos inconvenientes. Va a haber una estabilidad de precios, ¿ya? No voy a tener que ir a competir con precios porque yo ya estoy consolidada y así esté elevado mi precio, el cliente va a decir, no, es que prefiero ir a comprar donde fulanito, en la empresa tal o el producto tal, porque lo conozco, porque es de calidad, no me importa pagar un poquito más. Entonces ya aquí hay una estabilidad de precios, vuelve y juega el lento crecimiento, ¿sí? Como les digo, porque va a haber clientes esporádicos. Entonces, aquí hay algo que se conoce como demanda de reposición. Aquí es donde no hay demanda de nuevos clientes, sino el cliente potencial, el cliente que acostumbraba a comprarme es el que me va a volver a visitar, ¿sí? Entonces, el crecimiento va a ser nuevamente lento, paulatino, despacio, además por temas económicos, entonces se va como a presentar de esta manera. Y aquí, en esta etapa de madurez, hay una alta barrera de entrada. ¿Qué quiere decir esto? Que debido a la estructura de los costos bajos y el poder que tiene como tal la marca de algunas compañías del sector, va a haber una barrera para aquellas empresas nuevas que quieran incursionar en el mismo sector y que vayan a desarrollar nuestra misma actividad. Entonces, así como nosotros iniciamos y fue duro el proceso de la etapa de embrión y demás, para las nuevas que quieran incursionar en el sector, va a ser nosotros, como ya estamos posicionados, vamos a hacer como una barrera para que esas nuevas empresas incursionen. Entonces aquí vuelve y juega. Pero si esa empresa, yo puedo estar aquí ya posicionada mi marca, mi empresa, mi producto, pero si esa empresa que va a iniciar y tiene productos innovadores, productos de calidad, pero a precios bajos, que van a venir a conquistar los clientes, ahí es donde yo me tengo que asustar, porque yo ya voy a dejar de ser una barrera. Como les digo, yo puedo estar posicionado y demás, pero si viene una nueva empresa, ahí sí como dicen por ahí, con todos los juguetes me tengo que asustar porque voy a entrar en la etapa de declive, que es nuestra última etapa, la quinta etapa como tal. Y aquí ya es donde el crecimiento de la demanda y los beneficios se convierten en negativos. Es decir, que aquí ya, como hay una creación de nuevos productos, de nuevas empresas, de productos que son quizás sustitutivos o que mis clientes y los consumidores cambiaron de preferencias, es decir, ya no prefieren mi producto, ya no prefieren mi marca, ya no prefieren mi empresa, ya como que esto ya estamos pasando de moda, pues aquí es donde vemos los beneficios negativos y entramos en la etapa de declive, es decir, donde las empresas ya empiezan a echar mano de todas las estrategias que puedan para no cerrar la empresa. Entonces aquí empiezan a jugar con los precios, entonces empiezan a hacer promociones. Hemos visto em, algunos productos o algunas empresas que empiezan a decir 2 por 1, pague 2, lleve 3. Eso es lo que se empieza, es como la última opción, el último salvavidas, el último cartucho que quemamos para no caer en quiebra, para no cesar definitivamente y para no cerrar la empresa. Eso es la etapa de declive. Aquí empezó
a reducirse los costos, y con ese tipo de estrategias de pague 2, lleve 3, lo que se intenta es dinamizar la demanda, es decir, tratar de que el cliente que teníamos vuelva, o que el nuevo cliente diga, "Ah, bueno, pues allá está como barato y pues en algún momento fue una empresa reconocida, vamos a ver qué conseguimos", ¿sí? Entonces se intenta dinamizar, tratar de encontrar nuevamente esos clientes, de atraerlos, los que ya teníamos, de conquistarlos de nuevo. em, entonces aquí se convierte, o se va a volver a ver, la guerra de los precios, porque si mi competencia va a ver que yo estoy ofreciendo 2 por 1, pues yo digo, no, tengo que tratar de competir allá con ese precio, a ver qué me puedo ganar yo, no me puedo dejar echar tierrita, como decimos por ahí, ¿no? Entonces se convierte en que hay una guerra fuerte en los precios, guerra fuerte en promociones, y ahí, entonces, si ya esto no nos funciona, para de pronto no cesar actividades, para no de pronto decir, apague y vámonos porque aquí no hay nada que hacer, vuelven y tratan de fusionarse con otras empresas, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si eso ya lo hizo en la etapa de despegue y no funcionó, o en la etapa de madurez y no funcionó, créanme que en la etapa de declive es donde menos va a funcionar esta estrategia. ¿Por qué? Porque ya estamos siendo eh, conocidos en el mercado, como que ya estamos que cerramos, ya estamos que no damos más, ya ni el producto, ni el precio bajo, ni las promociones nos va a funcionar, pues mucho menos tratar de fusionarnos con otra empresa. ¿Por qué? Porque la empresa con la cual nosotros tengamos la intención de fusionarnos va a decir, no, pero es que aquí la que le toca poner los recursos va a ser a mí, porque usted, ¿de dónde? Usted de pronto tiene allá el reconocimiento. ¿M? Usted puede que tenga la marca, pero yo soy quien va a arriesgar con la inversión de recursos. Entonces, aquí se va a tratar de hacer una fusión, pero difícilmente va a ser la estrategia que nos salve de la quiebra, o del cese total y del cierre de la empresa como tal. Entonces, este era como el tema que quería contarles hoy. Un tema bien importante que ustedes tienen que tenerlo en cuenta para lo que se viene, para lo que vamos a venir a desarrollar, que es que ya ustedes saben que van a crear una empresa. Entonces todas esas etapas en la vida real se van a ver, y ustedes aquí en esta experiencia que van a tener de vivir como esa creación de empresa, de vivir esas etapas, de quizás ficticiamente, pero lo van a experimentar. Entonces es importante que tengamos esos conceptos claros, que cuando creemos y constituyamos esta empresa debemos tener muy en cuenta qué tipo de actividad queremos desarrollar, a qué sector, cómo vamos a manejar ese producto, será un producto innovador, de qué va a tratarse mi empresa. Entonces, todos estos conceptos les sirven y van a ser herramientas muy útiles para la decisión que ustedes van a tomar e iniciar con esta experiencia, como les digo, que es crear empresa, y todo lo que pues ya sabemos que vamos a ir desarrollando durante toda esta asignatura. Entonces, si alguien de pronto tenga alguna duda, alguna inquietud, con gusto se la resuelvo en este momento. Entonces, los escucho, muchachos. ¿No? ¿No tienen ninguna pregunta? Quiere decir que todo claro, y espero que este abrebocas, por decirlo de alguna Profe, manera, tengo una. señor, señor. No le alcancé a escuchar la explicación de en la tercera etapa, en la etapa de despegue, el último ítem, riesgo de cese de negocio. ¿Y qué hace referencia? ¿Que puede quebrar la empresa o a qué se refería? Sí, aquí hay como consecuencia de una fuerte competencia, muchas empresas pues no
no soportan como ese voltaje, como esa competencia tan fuerte que va a ser con los precios. Entonces, se piensa en liquidar la empresa, en cesar sus actividades, es decir, en parar, en no seguir con el negocio. Eso es a lo que hace referencia. E incluso, como les decía, aquí también para de pronto evitar de cerrar o de cesar actividades se piensa en una fusión, ¿sí? Pero como les digo, yo pienso que si desde el inicio se planea bien la empresa, la actividad, el producto, la innovación, la idea de negocio, con buenas estrategias, no tendremos que llegar a cerrar nuestras empresas, ¿sí? Eso es bien importante tenerlo en cuenta desde la planeación de la idea de negocio, ¿sí? Si es una idea de negocio innovadora, créanme que nos quedaremos en la etapa de crecimiento, incluso llegaremos de pronto a la del despegue, pero hasta ahí no tendremos de pronto inconvenientes ni con etapa de declive ni de madurez, que es como las últimas etapas de este ciclo de vida de la empresa, donde ya las cosas empiezan a tornar un poco más difíciles y los beneficios dejan de ser positivos y se convierten a negativos, ¿sí? Pero eso es a lo que hace referencia. Bueno. Ah, vale, listo, profe, gracias. Sí, es que Listo. pues lo estaba leyendo y sí sabía como que hacía referencia a eso, pero pues la verdad no había Ujú. escuchado la explicación. Muchas gracias. Sí. Listo, con gusto. Bueno, ¿alguien más que tenga alguna pregunta? ¿No? Bueno, chicos, recordarles que ya pues a este momento debieron o ya por lo menos tener la idea de con quién van a trabajar, más o menos tener una idea de qué va a tratarse la empresa que van a constituir, porque ya la próxima clase les voy a hablar mm, como de los pasos que hay que tener en cuenta para empezar ya a la creación de nuestra empresa. Vamos a hablar de, bueno, de los pasos a seguir, qué forma jurídica y qué tipo de sociedad pues hay como opciones para crear, para que ustedes tengan como ese abanico de, mm, de conceptos, de opciones, para que ustedes se decidan y elijan cuál quieren ser, qué tamaño va a ser, qué actividad, cómo va a ser la procedencia de ese capital, cómo elegir el nombre y los requisitos como tal para ya empezar a dar inicio a nuestra constitución de empresa. ¿Listo? Entonces les recomiendo que vayan pues ya como teniendo la opción de sus compañeros con quien van a trabajar. Recuerden que son grupos de 3 personas máximo. Entonces vayan como pensando en esas ideas, vayan ya como concluyendo con quién quieren trabajar y a su vez vayan pensando en esa idea de empresa que quieran crear. ¿Listo, chicos? Entonces, pues si no es más, muchas gracias por su tiempo. Feliz noche para todos y nos vemos la próxima clase, muchachos. Muchas gracias. Feliz noche. Ay, Muchas chicos, se gracias. me olvidaba. Gracias, Chicos, se profe. me Feliz noche. olvidaba. Ya ahorita al grupo del WhatsApp les envío el PDF de estos conceptos para que los tengan como a la mano, para que tomen sus apuntes, para que los lean, los repasen. ¿Listo? Entonces ya los voy a compartir en el grupo para que todos lo tengan. ¿Listo, chicos? Bueno, gracias. Listo. Gracias, señora. Dios la Listo, bendiga. Bueno, señora, bueno. muchas gracias. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Un abrazo. Gracias, profe. Muchísimas gracias, profe. Feliz noche. Muchas gracias.